Platicaban por ahí con una persona, hijo, nada, es que se me fue el nombre, una persona que es identificado como creyente, pero también muy inteligente, y un conductor famoso en Estados Unidos le pregunta, oye, si tú eres tan inteligente, ¿por qué crees en Dios? Y le dice, híjole, pues es que no se necesita mucha inteligencia para darse cuenta que las cosas no se crean de la nada. La misma ciencia dice que la materia no se crea ni se destruye, y pues la misma ciencia da evidencia de Dios. Entonces no se requiere inteligencia, o sea, no es algo que una persona inteligente pueda darse cuenta. Es más, es muy difícil no darse cuenta que existe Dios. Muy inteligentemente nunca mencionó la palabra, que debería estar uno muy tonto para no darte cuenta que no existe Dios. Y este tipo de cosas nos deja mucho aprendizaje de cómo vemos aquellas personas que están separadas de Dios, cómo intentan justificar algo que pues no tiene lógica, pero aún así lo intentan justificar. Hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, y hablando de que tenemos un Dios soberano, un Dios muy poderoso, lo vimos hace un momento. Y quiero empezar por describir qué dice, si entramos a algún diccionario, qué nos dice acerca de la soberanía. ¿Qué es soberanía? Y es un poder supremo o ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo, al Estado, para establecer su constitución, adoptar las decisiones políticas fundamentales tanto en el ámbito interino como en el plano internacional. Muchos gobernantes dicen, nosotros somos una nación soberana, libre, y no sé qué, y ahí discurso clásico. Y hay quien dice, no somos soberanos, porque siempre llega a Estados Unidos y nos dice qué hacer. Entonces no somos soberanos. Entonces una parte de soberanía es el que se pueda tener una decisión de qué se va a hacer, y tenga ese poder para que nadie más nos diga cómo lo debemos hacer. Eso es ser soberano. La soberanía de Dios equivale a que tiene Él el control de las cosas, y tiene autoridad y presencia en todo lo que Él dice y hace, y ejerce ese poder sobre las cosas que pueden pasar. No solamente nosotros nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, o ahora con las redes sociales ya nos damos cuenta de lo que sucede en algunas otras partes del mundo. En ocasiones ya más lejos nos damos cuenta de que pasó allá un meteorito, o que en la luna, o que en el sol hubo una explosión muy grande, y rara vez todavía nos damos más cuenta de que no, pues a una galaxia ya, o que descubrieron una nueva galaxia. Pero de todo esto, el Señor tiene conocimiento y tiene poder para hacer las cosas. Pero a pesar de todo esto, esta soberanía de Dios, pues ahí sabemos que seguimos siendo libres para hacer las cosas que nosotros hemos decidido. De que tenemos esa libertad para hacer y establecer ciertas cosas personales, y que pueden cambiar cosas que nos pueden afectar o beneficiar a nosotros mismos. Si hay una soberanía dentro de esa libertad que nos da el Señor para hacer nosotros algunas cosas, y vamos a entrar en eso un poquito más adelante. Fíjese bien que en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Su control pues implica que todo ocurre de acuerdo a su intención. Si todo fue creado, si nos vamos allá al libro de Génesis o al libro de Juan, donde empieza, y donde ellos hablando de Dios, crearon todas las cosas por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Esa autoridad de quien crea algo, se ve reflejado en sus hechos, en las cosas que pasan. Hay una anécdota muy conocida de que dicen que iba unas personas en un carrito Ford allá, 1900 muy al principio, y se quedó descompuesto, y entre ellos creo que iba una persona que conocía bien de carros y estaban ahí batallando, y se para por ahí un señor ya grande y les dice, oye, ¿qué les pasó? No, pues aquí estamos batallando con este carro, pero no lo encontramos, ¿cómo le podemos hacer? Y este señor grande dice, a ver, déjeme lo reviso, y dice, no hombre, pues si el señor que es experto no le encuentra todavía, pero bueno, pues el señor lo ve y todo, le ajusta ahí algo, a ver, préndalo, y ya funciona, y le dice, oiga, pero ¿cómo sabía usted? Pues era Henry Ford, ¿no? Entonces, él conocía exactamente cómo funcionaban las cosas, así, o los carros en este caso. El Señor conoce y es soberano sabe cómo funciona todo, tiene una presencia, tiene un conocimiento ilimitado, y por eso estamos hablando de soberanía. Fíjese lo importante de tener una idea clara y control de la soberanía que tiene el Señor es, les dice allá en Éxodo 3, 19 y 20, hablando mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Cuando tenemos un contexto claro de las cosas, nos ayuda a ver y entender a un Dios de esta magnitud. Esta revelación llegó a Israel cuando la nación se encontraba esclava de Egipto. ¿Se acuerda que Israel estaba sometido a Egipto? Y el Señor le promete a Moisés ciertas cosas. Y luego empiezan a ver las plagas, que las plagas tienen un control de todas las cosas, que si analizamos una por una, el poder mandar tanto cosas sobrenaturales sobre las cosas como el río, que lo convierte en sangre, las animales, los moscas, las ranas, las langostas, la muerte de los primogénitos y todo lo que hace el Señor. En Éxodo 6, 7 y 8 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Hablando de qué va a pasar y cómo iban a pasar las cosas y cómo están sucediendo, la misma muerte del Señor Jesucristo, descrita puntualmente cómo iba a suceder. Eso habla de una soberanía, de las cosas van a suceder de esta forma. Y en ocasiones decimos, bueno, es que la persona, o en este caso, un ejemplo adicional, Judas, Faraón, dicen, pues actuaron mal, pero fue misma condición que Dios puso, que dijo que iba a endurecer su corazón para hacer las cosas. Entonces a veces pensamos que todo esto, sí hay quien tiene un corazón malo, pero el Señor lo permite que pasen así las cosas. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Cuando
Faraón endurece su corazón, que se ve reflejado al final la gloria de Dios, porque permitió que los israelitas vieran el poder de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Faraón les hubiera dicho, no, sí vayan, sí llévense todas las cosas? No hubieran visto todo ese poder del Señor, de Jehová, para con todos, y los mismos egipcios se dieron cuenta de esa soberanía que tiene Dios sobre todas las cosas. Cuando hablamos de un Dios soberano, vamos a ver algunos ejemplos. Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente, se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14, 24 y 20, al 27. Así habla Jehová. En los salmos, todo lo que Jehová quiere lo hace, y en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este es nuestro Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ahí en Isaías 43, 13. Y por último, Salmos, hay muchos más, pero quise poner algunos ejemplos. Salmos 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y este es el Dios al cual veneramos, a un Dios poderoso que dicta cómo se deben hacer las cosas. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo la soberanía de Dios trabaja sobre la naturaleza, en el control de los eventos que hay en la tierra. Puse algunos pasajes que no los vamos a ver todos porque es importante también que los tengamos, pero Mateo 5, en el 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, puse porque a mí me llama mucho la atención, y es algo que estamos tan acostumbrados, pero a mí se hace el que pueda la tierra girar alrededor del sol, y todos los días veamos el sol que sale. Yo tengo algunas fotos que no se me sorprende cuando yo veo que el amanecer, y sé que no está bien, pero voy manejando y no puedo dejar de contemplar y le tomo una foto y digo, esto es impresionante, esto nadie lo puede hacer. Y por eso puse este pasaje, porque el Señor tiene esa soberanía y control sobre estas cosas, como el sol o la tierra, que pueda girar alrededor del sol y podamos ver esa maravilla, ¿no? Que podamos ver, yo cuando voy para allá y veo los cerros, digo, eso está, pues para mí se me hace majestuoso. ¿Y quién lo puede hacer? O sea, qué arquitecto puede decir, vamos a hacer un cerro así como el de la silla? Él lo va a hacer. A lo mejor se pudieran poner de acuerdo y hacen algo parecido, pero el que estén las piedras así de esa forma, los que han visto el pico norte o el pico sur, cómo estaba el peñasco ahí, lo veo difícil que alguien lo pudiera hacer. Pero bueno, hablando del sol, que alguien diga, voy a sacar un sol ahora por esta otra parte, pues no veo que alguien tenga esa capacidad para hacerlo. Y bueno, puse algunos otros como Salmo 65, 9, Mateo 6, 26, en el 10, Lucas 12, y podemos ver antes cuando detuvo inclusive
Dios que detuvo al sol. Y así como eso, sobre la naturaleza, sobre las cosas que vemos a nuestro alrededor, el Señor es soberano. Es soberano donde vivimos, después de los detalles de dónde se nos iba a ubicar. Tiene un plan de dónde estamos cada uno de nosotros. ¿Se ha fijado que no sé por qué nos pasa, el ser humano es muy enfocado a buscar que tiene un sufrimiento? Le ha pasado de entender, de decir, ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Hombre, yo sufro mucho, o no lo digo de esa forma, pero sí entiendo de que, hijo, ¿por qué paso por esta situación tan difícil si yo trato de portarme bien, de hacer las cosas bien, de no mato y no robo? Y tengo ciertas preocupaciones, ya sea por nuestros hijos, por nuestros papás, por nuestros abuelos, los vecinos, nosotros mismos estamos pasando por una enfermedad difícil. Y luego nos volteamos a ver hacia alguien, a un niño que acaba de perder a sus papás. Y ya ahí decimos, bueno, no estoy tan peor. Pero como quiera buscamos el que estemos pasando por momentos difíciles. Esa naturaleza. A veces nos ponemos, ¿qué pasaría? Imagínense que nos hubiera tocado vivir en un lugar ahí de África donde no toman ni siquiera agua potable. Donde se ve a los niños que se acercan así a la charca y así ahí toman el agua. Decimos, ¿a poco existe eso? Sí, existe actualmente ese tipo de cosas. El Señor tiene una soberanía de dónde vivimos. ¿Y por qué pasa esto? Ahorita vamos a ver también algo referente a hablando de la maldad y por qué se permite. Bueno, hablando de dónde viviremos, dice allá en el libro de los Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hasta en eso el Señor tiene una claridad y tiene una soberanía para tener el dominio y control de dónde vamos a vivir y de qué manera. Nosotros tenemos la libertad de decidir si somos felices o no. Bueno, ahorita me viene a la mente una película La vida es bella, si la han visto, del señor que está en un campo de concentración en conjunto con su hijo, y este señor le hace ver la parte bonita, todo se lo transforma para que que los nazis le hacían cosas feas y él todo eso lo transformaba. Se lo transformaba al hijo para decirle que cómo los soldados los beneficiaban a ellos y cómo los tomaban en cuenta, y pues era algo diferente. Él había tomado esa decisión, y esa decisión la podemos tomar nosotros, de cada una de esas cosas que vamos pasando, cómo nos va fortaleciendo. Una situación difícil nos fortalece. A veces nos dicen que cuando le hacemos la vida fácil a nuestros hijos, normalmente ellos no van a estar preparados para momentos difíciles. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a enfrentar situaciones complicadas. Y sin el Señor, dicen, como quiera, con o sin el Señor vas a sufrir. ¿Es cierto? Eso es cierto. Pero, como lo digo yo siempre, que conocí a un vecino cuando estaba chico yo, el vecino de atrás practicaba taekwondo, y ellos eran creyentes, y yo le decía, y eso del taekwondo, como vivíamos ahí en una zona donde había pandillas de cholos, y le decía, oye, por si te peleas y todo para golpear a los demás. No, decía, yo aprendo taekwondo para saber recibir golpes, que no me vayan a lastimar tanto. Entonces, cuando los que tenemos al Señor, sabemos que los problemas, que las dificultades
son mejores con Él, sabemos cómo podemos enfrentarla y que el Señor no nos va a dar más de lo que no podemos soportar. En la soberanía del detalle de nuestra vida, Dios determina los sucesos que nos pasan en cada momento. Ahí en Jeremías dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y así como cada uno de los profetas, inclusive al Señor Jesucristo, el Señor ya sabe qué va a pasar con nosotros. El Señor sabe, que nos tiene identificados hasta cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué tanto no nos conocerá que al mismo Jeremías le decía, antes de que te formase, yo ya te conocía, ya sabía quién ibas a ser, Jeremías? Entonces tiene esa soberanía del detalle de lo que va a pasar, conoce nuestro corazón, aunque nosotros queramos hacer ver a la demás gente cómo es nuestro corazón, pero por dentro está molesto, está enojado. El Señor sí sabe cómo está ese corazón. Y lo que decíamos, entre más pase yo tiempo con el Señor Jesucristo, Él nos va haciendo la idea de cómo debemos comportarnos, nos va haciendo cada vez unas mejores personas. A mí hace tiempo el día que más batalla, todavía el día que me levanto más tarde es el domingo. Y que digo, híjole, me tengo que levantar porque llegar temprano a la reunión. ¿Por qué? Pues porque tenemos que decimos, híjole, es el único día que descanso. Es el único día que me pudiera levantar un poquito más tarde, porque el sábado es el que los regios dicen para dar vueltas, ¿no? El sábado tengo muchas vueltas, ¿de qué? No sé, pero damos vueltas los regios. Y así del detalle de cada una de las cosas puse ahí algunos otros versículos que vienen ahí, esto hablando de nuestras actitudes. Inclusive nosotros pensamos que parte de nuestras actitudes nosotros las tenemos ese control, pero el Señor también ayuda, y lo decía porque cada vez que pasemos más tiempo con el Señor vamos a ir mejorando la actitud que tengamos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si nosotros tenemos al Señor y tenemos a Jesucristo, Él nos va a ayudar a enderezar por dónde debemos ir, por dónde debemos de hacer las cosas. De eso también tiene soberanía el Señor. Les decía de por qué Dios permite la maldad. ¿Sí se ha dado cuenta que hay gente que inclusive nos dice, oye, pues si tu Dios y el Señor en el que crees y todo, pero ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, en realidad la maldad no viene del Señor. La maldad viene de alguien que aparta a Dios de su camino. Cuando empezamos a ver que hay mucha maldad, empezamos a ver que hay una ausencia de Dios. Cuando empezaron a sacar de las escuelas al Señor, cuando empezaron a sacar de nuestras vidas, se empieza a generar más maldad y más maldad porque hay una ausencia de Dios. Incluyendo desde un principio y es algo tan natural que nos pasa inclusive sin conocer a Dios. El matar a una persona de la religión que usted quiera es malo. O sea, ese tipo de cosas sabemos de antemano que están mal. El sacar a Dios de nuestras vidas nos ayuda a cada vez tener un comportamiento pésimo. Me pongo a pensar en algunas cárceles que hay así como que adoraciones a la Santa Muerte y las estrellas de 5 picos que están ahí. ¿Por qué? Porque hay una adoración a personas o a cosas o a seres que ni los escuchan, o cosas satánicas, y eso ¿a dónde nos va a llevar? A más maldad. Y eso es que dejemos fuera a Dios.
debemos de estar pensando y necesitamos aprender a ser obedientes a la voluntad de Dios. Si el Señor Jesucristo se sometió y se hizo obediente, ¿hasta qué punto obedeció el Señor Jesucristo? Hasta la muerte, dice ahí en Filipenses. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él se hizo obediente, ¿por qué nosotros si cabe la posibilidad en algún momento podernos comparar, por qué nosotros no deberíamos de ser obedientes? Allá en el Salmo 37:4 dice: deleítese a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El que podamos orar, el que estemos pendientes de que nosotros podamos estar orando, platicando, de que ya la oración no sea el miércoles, sino que todo el día pueda ser una oración constante. Que podamos decir: hoy lo primero con el que platiqué fue con Dios. En el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tenemos un Dios de gracia que ordena solamente a las personas que lleguen a la fe de la salvación. O sea, el punto más importante donde debemos de enfocarnos, ¿qué es? En la salvación. O sea, podemos tener tantas cosas, pero Dios lo que busca dentro de su soberanía es la salvación del hombre. Sí busca que haya un buen comportamiento, tiene el control de todas las cosas, tiene la forma de crear cosas nuevas, pero el propósito principal de la soberanía de Dios es que le conozcamos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que quiere Dios para con nosotros. Dios desde el principio hasta el final nos ha estado haciendo y ha estado buscando que nosotros seamos salvos. Desde que creó la tierra, desde que creó todo, nos buscó, y esa es la mayor y la principal soberanía. ¿Para qué tiene esta soberanía? Bueno, para su gloria. Al final nosotros vivimos y vamos a morir y vamos a estar ante su presencia para gloria de Dios. Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Al final, todo esto que pasa y todo esto que sucede, los que participemos de la muerte del Señor Jesucristo, de su sepultura y resurrección, vamos a darle
gloria a Él. A Él sea la gloria por los siglos, no nomás de un momento, sea para esta gloria de Dios. La soberanía de Dios influye en nuestra seguridad, en nuestra percepción cuando comprendemos lo poderoso que es el Señor. No necesitamos tener miedo del fracaso, porque si dependemos del Señor esto no va a pasar. Y creo que también lo repito muy seguido. Últimamente hemos estado cambiando mucho la definición de éxito y el mundo nos la ha vendido bien porque necesitamos consumir. Entonces el éxito lo medimos en capacidad económica. Y decimos, no, es que es muy exitoso Carlos Slim, Jeff Bezos, ¿cómo se llama? Elon Musk. Muy exitosos, ¿verdad? Económicamente son exitosos. Pero vemos sus vidas, vemos el detalle de cómo personalmente se llevan, pues mucha gente tiene muchos problemas. No puede ni siquiera ir como nosotros, que dicen, bueno, ese problema ya lo quisiera, yo no puedo ir a comprar al súper, irme al Oxxo, disfrutar. Pues ellos desearían poder hacer este tipo de cosas. Y decimos, pues, si lo que queremos es comprar muchas cosas, ¿cuántas veces le ha pasado que quiere comprarse unos zapatos y se los compra? ¿Cuánto tiempo le dura el gusto? Ese tiempo, ese tamaño es su éxito. De ese tamaño tenemos nuestro éxito cuando queremos comprar cosas. El éxito verdadero es cuando lleguemos a nuestras casas y nos estén esperando con gusto. El éxito verdadero es cuando vengamos a la iglesia y podamos disfrutar de estos momentos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagaría usted por un momento con el Señor de estar hablando, de estar entendiendo de su palabra? ¿Cómo cuánto costará? No tiene precio. Por eso la salvación del Señor no tiene precio. Porque ese es el verdadero éxito, cuando podamos disfrutar de eso. Cuando llegamos con nuestros papás y les podamos dar un abrazo y decirle que los queremos. ¿Cuánto cuesta eso? Ese es el éxito que busca el Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, dice su palabra, y qué mayor éxito que esto. No somos condenados, hermanos. El día de hoy los que participamos de este memorial y todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, dice su palabra que ya no hay ninguna condenación. Qué importante poder saber esto. Ya no estoy condenado a una muerte eterna. ¿Lo pudiéramos comparar con algún otro éxito? ¿Pudiéramos cambiarlo por un carro último modelo, el que no tenga una condenación para siempre? El Señor se ha encargado de que la palabra se transmita de generación en generación, de países. No sabemos cómo, el libro más impreso en toda la historia de la humanidad, el libro más leído en la humanidad, ¿qué ha sido? La palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? No sabemos, pero así es la soberanía de Dios. Y otra de las cosas que también ha pasado es que han buscado fallas, han buscado errores, han buscado cómo deshacer toda la evidencia que hay de Dios. Y no han podido tampoco. No han podido buscar inclusive fallas en el Señor Jesucristo. Y es que dice, no, pues mira ahí cómo hablaba de esta forma el Señor Jesucristo. Y cómo les decía a las mujeres, a lo mejor sí tenía ahí una debilidad. Nada comprobado, podemos decir tantas cosas y podemos inventarnos tantas cosas, pero no han podido comprobar nada de lo que está escrito en la palabra de Dios. La soberanía de Dios tiene un impacto hoy en nuestras vidas. Nunca regresa vacía, hermanos. Nunca regresa vacía. Después de que oramos, no sé si le pasa, usted está triste, está enojado, está molesto,
o está sin un sabor, oramos al Señor y nos cambia nuestra forma de pensar, porque así es el Señor, así trabaja con nosotros. Vamos a terminar, hermanos, con esto. El Señor tiene derecho a desplegar su ira o su justicia, y nos ha dado una oportunidad para que nosotros podamos decidir qué es lo que queremos de Él. La soberanía de Dios nos da todas las oportunidades y ya nada más depende de nosotros qué es lo que queremos. Pablo entendía perfectamente y así lo escribía, que la salvación es la obra mayor y la obra soberana de Dios para que nosotros le podamos conocer. Tu justicia es eterna y tu ley es verdad, dice allá en el Salmo 119, 42. El Señor nos va moldeando, nos va transformando. Depende de nosotros tomar una decisión, que esa es lo único que el Señor nos deja para que nosotros podamos decidir si queremos pasar una vida junto a Él, si queremos ser exitosos de verdad o queremos ser exitosos solo una porción de tiempo mientras nos dure el gusto. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, eres grande en misericordia y sobre todo soberano en todas las cosas. Nos lo has dejado escrito y lo vemos en tu palabra, Señor. Lo vemos en nuestros hechos, lo vemos en nuestras vidas, lo vemos en tu creación, Padre. Gracias por ello y, Señor, gracias porque nos ayudas en todo momento. Vemos tu misericordia en nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Damos gracias. Amén.